Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de pasión, intriga y drama oriental. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema, digamos, explosivo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de esos romances de la pantalla que nos hicieron soñar, esos finales que nos dejaron boquiabiertos, y sobre todo de esos dramas detrás de cámaras que nadie, absolutamente nadie, vio venir. En el mundo de las series turcas donde la química entre los protagonistas es crucial para el éxito, a veces la línea entre la ficción y la realidad se difumina, creando situaciones interesantes por decirlo suavemente. Hoy vamos a analizar algunos de esos casos, esos chismes jugosos, esos rumores confirmados que envolvieron a nuestras parejas favoritas. Prepárense para el salseo. Porque hoy vamos a destapar el lado B de esas historias que nos encantan, ese backstage lleno de secretos, tensiones y a veces decepciones. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Cada semana traigo contenido nuevo sobre tus series turcas favoritas, análisis, chismes y mucho más. Así que únete a esta gran familia de seriéfilos turcos. Así que ya sabes, activa esa campanita para no perderte ni un solo cotilleo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al drama. Y hablando de drama, no podemos empezar esta conversación sin mencionar el caso que inspiró este vídeo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¡Ay, Kerem y Hande! Su romance en Senkalkam fue un verdadero cuento de hadas hecho realidad para muchos fans. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, nos hacían creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué pasó realmente? Senkalkam es una comedia romántica turca que conquistó corazones en todo el mundo. La historia gira en torno a Eda Yldz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y arrogante. Debido a una serie de circunstancias inesperadas, se ven obligados a fingir estar comprometidos. Lo que comienza como un acuerdo comercial, pronto se transforma en una relación llena de altibajos, pasión y mucho humor. La serie capturó la atención del público por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sobre todo, por la palpable conexión entre sus protagonistas. La trama, aunque predecible en algunos momentos, supo jugar con los clichés del género de manera fresca y original, incorporando elementos de la cultura turca y un toque de modernidad que la hicieron irresistible. Kerem Bürsin interpretaba a Serkan Bolat, ese hombre de negocios frío y calculador que poco a poco se va derritiendo ante el encanto y la espontaneidad de Eda. Bürsin, con su carisma natural y su mirada penetrante, supo transmitir a la perfección la evolución de su personaje, desde el hombre distante y obsesionado con el trabajo hasta el enamorado vulnerable y apasionado. Hande Erçel, por su parte, daba vida a Eda Yldz, una mujer independiente y soñadora que lucha por sus ideales. Erçel, con su belleza radiante y su sonrisa contagiosa, encarnó a la perfección la esencia de Eda, una joven fuerte y decidida que no tiene miedo de seguir sus sueños. La combinación de sus personalidades opuestas creó una dinámica explosiva que mantuvo a la audiencia enganchada durante toda la serie. La tensión sexual entre Serkan y Eda era palpable desde el primer episodio, y los fans esperaban ansiosamente cada nuevo acercamiento, cada beso robado, cada declaración de amor. Pero volvamos al drama fuera de la pantalla. Durante el rodaje de la serie, Kerem y Hande iniciaron una relación que rápidamente se convirtió en la comidilla de la prensa rosa turca. Eran la pareja del momento. Las revistas del corazón no paraban de publicar fotos de sus escapadas románticas, sus gestos cariñosos, sus miradas cómplices. Parecía que el amor de Eda y Serkan había trascendido la ficción y se había hecho realidad. Sus perfiles en redes sociales se inundaron de comentarios y felicitaciones de fans de todo el mundo, que celebraban su amor como si fuera propio. Kerem y Hande se convirtieron en un símbolo de esperanza y alegría en un mundo marcado por la incertidumbre y la dificultad. Su relación parecía un cuento de hadas moderno, un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja de amor explotó. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo de las series turcas. ¿Qué había pasado? Los motivos oficiales nunca se hicieron públicos, pero las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos hablaban de incompatibilidad de caracteres, otros de presiones laborales, incluso se rumoreó sobre la intervención de terceras personas. Los tabloides turcos se llenaron de rumores y teorías conspirativas, alimentando la curiosidad y la decepción de los fans.
Algunos aseguraban que la intensa exposición mediática había afectado su relación, otros apuntaban a la incompatibilidad de sus agendas profesionales, y algunos incluso se atrevieron a insinuar la presencia de un tercero en discordia. La verdad, sin embargo, permaneció oculta tras un velo de silencio y discreción. Lo que sí es cierto es que la ruptura fue repentina y dolorosa para muchos fans. La ilusión de que Kerem y Hande vivieran su propio cuento de hadas se desvaneció de la noche a la mañana. Y para añadir más drama a la situación, la segunda temporada de Senkalkam se emitió después de su ruptura, lo que obligó a Kerem y Hande a seguir trabajando juntos en medio de una gran tensión. La situación fue especialmente delicada, ya que la segunda temporada de la serie había sido concebida para profundizar en la relación entre Eda y Serkan, explorando nuevos desafíos y obstáculos en su camino hacia la felicidad. Sin embargo, la ruptura de Kerem y Hande añadió una capa de complejidad y tensión a la producción, obligando a los guionistas y directores a adaptar la trama para evitar escenas demasiado íntimas o comprometedoras. Imagínense lo incómodo que debió ser para ellos interpretar escenas románticas sabiendo que su relación había terminado. Todo un desafío actoral. A pesar de la profesionalidad de ambos, algunos fans notaron cierta frialdad en sus interpretaciones, como si la química que los había unido en el pasado se hubiera evaporado. Las miradas ya no eran tan intensas, los abrazos ya no eran tan cálidos, y los besos ya no eran tan apasionados. Algunos fans incluso llegaron a cuestionar la calidad de la segunda temporada, argumentando que la falta de química entre los protagonistas había afectado negativamente la narrativa. ¿Pero por qué digo que nadie vio venir este drama? Porque la imagen que proyectaban era de una pareja perfecta, enamorada y feliz. Nadie se imaginaba que detrás de esas sonrisas y esos gestos cariñosos se escondía una realidad diferente. Y es que al final, las relaciones de pareja son complejas y a veces, por mucho que nos guste una pareja en la pantalla, no significa que su relación fuera de ella vaya a funcionar. La presión mediática, las exigencias laborales, las diferencias de personalidad y las expectativas de los fans pueden ser factores determinantes en el éxito o fracaso de una relación amorosa. Y en el caso de Kerem y Hande parece que la combinación de estos factores resultó ser demasiado difícil de superar. Cambiando de tercio, hablemos ahora de otra serie que también generó mucho revuelo por el romance entre sus protagonistas, Erkenzicus. Una serie que nos transportó a un mundo de sueños y fantasía, donde el amor y la aventura se entrelazan de manera irresistible. Erkenzicus es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanemayden, una joven soñadora que trabaja en una revista y que se enamora de su jefe, Candibit, un fotógrafo aventurero y carismático. La serie destacó por su frescura, su humor y sobre todo por la química arrolladora entre sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. La trama, ambientada en Estambul y en la campiña turca, exploró temas como la libertad, la autosuperación, la importancia de seguir los sueños y la búsqueda del amor verdadero. La serie también se destacó por su cuidada estética, su banda sonora envolvente y su elenco de personajes secundarios entrañables, que contribuyeron a crear un universo mágico y cautivador. Demet Özdemir interpretó a Sanem, una joven espontánea y llena de vitalidad que sueña con convertirse en escritora. Özdemir, con su talento natural y su expresividad, supo darle vida a un personaje complejo y multifacético, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por defender sus ideales. Can Yaman, por su parte, dio vida a Candibit, un hombre apasionado por la fotografía y los viajes que regresa a Estambul para hacerse cargo de la agencia de publicidad de su padre. Yaman, con su físico imponente y su mirada seductora, encarnó a la perfección la esencia de Can, un hombre aventurero y rebelde que se enamora de la espontaneidad y la autenticidad de Sanem. Al igual que ocurrió con Kerem y Hande, la relación entre Demet y Can traspasó la pantalla. Los rumores de un romance entre ellos comenzaron a circular desde el principio de la serie, y pronto fueron confirmados por los propios actores. Eran la pareja de moda. Sus fans los bautizaron como Canem, una combinación de sus nombres que se convirtió en un símbolo de su amor. Demet y Can se mostraban muy enamorados en las redes sociales y en los eventos públicos. Sus fans estaban encantados con la noticia y celebraban su amor. Todo parecía indicar que su relación iba viento en popa. Los medios de comunicación turcos e internacionales se hicieron eco de su romance, publicando reportajes y entrevistas en las que ambos actores expresaban su felicidad y su amor mutuo. Parecía que Demet y Can habían encontrado el uno en el otro a su alma gemela, a esa persona especial con la que compartir sus sueños y sus alegrías. Pero, ¡ay!, la vida real.
Después de un tiempo, la relación entre Demet y Can comenzó a deteriorarse. Los motivos de su ruptura nunca fueron del todo claros, pero se rumoreó que la distancia y las diferencias de personalidad influyeron en su decisión. La distancia, sin duda, fue un factor determinante en su ruptura. La apretada agenda de Can Yaman, que lo obligaba a viajar constantemente entre Turquía e Italia, dificultó la comunicación y el contacto físico entre la pareja. Además, las diferencias de personalidad entre Demet y Can, que al principio habían resultado atractivas, comenzaron a generar conflictos y tensiones en su relación. La ruptura de Demet y Can fue un golpe duro para sus fans, que esperaban que su relación durara para siempre. Al igual que en el caso de Kerem y Hande, la segunda temporada de Erkencikus se emitió después de su ruptura, lo que obligó a los actores a seguir trabajando juntos en medio de la tensión. La situación fue especialmente complicada, ya que la segunda temporada de la serie había sido diseñada para consolidar la relación entre Sanem y Can, explorando nuevos desafíos y obstáculos en su camino hacia el matrimonio y la felicidad. Sin embargo, la ruptura de Demet y Can añadió una capa de complejidad y tensión a la producción, obligando a los guionistas y directores a replantear la trama y a minimizar las escenas románticas entre los protagonistas. Algunos fans notaron cierta distancia entre Demet y Can en las últimas escenas de la serie, como si ya no existiera la misma química que los había unido en el pasado. Sin embargo, ambos actores demostraron su profesionalidad y cumplieron con su trabajo hasta el final. A pesar de la tensión y la incomodidad, Demet y Can lograron mantener la compostura y ofrecer interpretaciones convincentes y emotivas, demostrando su talento y su compromiso con la serie. En este caso, el drama fue un poco más predecible que en el caso de Kerem y Hande. Can Yaman siempre ha tenido una personalidad muy marcada, un tanto rebelde, y Demet Özdemir es una persona más tranquila y reservada. Quizás sus diferencias de personalidad fueron un factor determinante en su ruptura. La personalidad extrovertida y aventurera de Can Yaman contrastaba con el carácter más reservado y familiar de Demet Özdemir, lo que generaba fricciones y malentendidos en su relación. Y hablando de personalidades fuertes, no podemos olvidarnos de la serie İstanbul Helin. Aunque en este caso no hubo un romance confirmado entre los protagonistas, la tensión y los rumores de una mala relación entre ellos fueron constantes durante toda la serie. Una serie que nos sumergió en un mundo de tradiciones y secretos familiares, donde el amor y el deber se enfrentan en una batalla sin cuartel. İstanbul Helin cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un hombre de negocios adinerado de Bursa. Süreyya se muda a la mansión de la familia Boran, donde tiene que lidiar con la hostilidad de Esma Sultán, la matriarca de la familia, que no la acepta como nuera. La serie exploró temas como la lucha de clases, el choque cultural entre la modernidad y la tradición, la importancia de la familia y la búsqueda de la identidad. La trama, ambientada en Estambul y en Bursa, se caracterizó por su ritmo pausado, su atmósfera melancólica y su cuidada ambientación, que recreaba a la perfección el ambiente de la alta sociedad turca. Aslenber interpretó a Süreyya, una mujer fuerte e independiente que lucha por su amor y por su lugar en la familia Boran. Enver, con su talento y su carisma, supo transmitir la complejidad y la vulnerabilidad de un personaje que se enfrenta a un mundo desconocido y hostil. Özkan Deniz, por su parte, dio vida a Faruk, un hombre dividido entre el amor por su esposa y el respeto por su madre. Deniz, con su mirada penetrante y su voz grave, encarnó la perfección la esencia de un hombre que se debate entre el deseo y el deber, entre la tradición y la modernidad. Los rumores de una mala relación entre Aslenber y Özkan Deniz comenzaron a circular desde el principio de la serie. Se decía que ambos actores tenían personalidades muy diferentes y que chocaban constantemente en el set de rodaje. La personalidad exigente y perfeccionista de Özkan Deniz chocaba con el carácter más relajado y espontáneo de Aslenber, lo que generaba tensiones y discusiones en el set de rodaje. Algunos medios de comunicación turcos incluso llegaron a publicar que Asli y Özkan no se dirigían la palabra fuera de las escenas y que evitaban cualquier tipo de contacto. Aunque nunca confirmaron ni negaron estos rumores, la tensión entre ellos era evidente para muchos. La prensa rosa turca se hizo eco de los rumores y especulaciones, publicando reportajes y artículos en los que se analizaba la relación entre los actores y se intentaba descifrar los motivos de su supuesta enemistad. Esta tensión, curiosamente, se trasladó a la pantalla y enriqueció la dinámica entre sus personajes. La relación entre Süreyya y Faruk en İstanbul Helin no siempre fue fácil, y la química entre Asli y Özkan, aunque tensa, era innegable.
La tensión y la hostilidad que se palpaba entre Aslember y Özkan Deniz fuera de la pantalla se tradujo en una química explosiva y apasionada entre sus personajes, Süreyya y Faruk, que luchaban por su amor en un entorno hostil y lleno de obstáculos. En este caso, el drama no fue un romance fallido, sino una relación profesional complicada que, de alguna manera, contribuyó al éxito de la serie. İstanbul Yücelin fue un gran éxito en Turquía y en otros países, y la interpretación de Aslember y Özkan Deniz fue muy elogiada por la crítica. La serie se convirtió en un fenómeno social, generando debates y reflexiones sobre temas como la igualdad de género, la violencia doméstica y la importancia de la educación. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por los dramas turcos que nadie vio venir. Hemos visto romances que terminaron en rupturas dolorosas, relaciones tensas que enriquecieron las tramas, y situaciones incómodas que obligaron a los actores a demostrar su profesionalidad. Hemos desentrañado los secretos y las intrigas que se esconden detrás de las cámaras de nuestras series favoritas, descubriendo que la realidad a veces supera la ficción. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. Recuerden que detrás de las cámaras también hay mucho drama, y que no todo lo que brilla es oro. Pero no se dejen engañar por las apariencias. Las series turcas nos ofrecen mucho más que simples historias de amor. Nos invitan a reflexionar sobre temas importantes, a conocer otras culturas y a soñar con un mundo mejor. Gracias por acompañarme en este viaje por el lado oscuro de las telenovelas turcas. Espero que les haya gustado este repaso a los amores y desamores de nuestras parejas favoritas. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series les gustó más? ¿Qué opinan de los romances entre los actores? ¿Creen que es posible separar la vida personal de la profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo este salseo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó, y que lo compartan con sus amigos seriefilos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y drama turco. Adiós. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de giros inesperados y emociones intensas. Así que prepárense para lo que está por venir.